se pueda pasar el audio que todos conocemos, a efectos de que, porque es el basamento de la citación en este tema, y que esto pueda servir como elemento introductorio para que después los colegas puedan anotarse en la lista de oradores. Gracias, colega Mauricio Mulder. A pedido del congresista, vamos a poner el audio de el llamado Luz Verde. Por lo que vi. La luz verde lograda por lo que vi. Gracias. Adelante, congresista Mauricio Mulder. Bueno, presidente, yo intuyo que con la experiencia política del doctor Cateriano y con los antecedentes de anteriores oportunidades en las que hemos tenido el mismo tema, él ya presume las preguntas que yo voy a hacer, porque se las he hecho en varias oportunidades. La primera pregunta es con quién estaba hablando en ese momento. Ese es un tema importante. Y la segunda pregunta es, bueno. Sí, para dinamizar esta sesión vamos a hacer pregunta y respuesta. Su pregunta para que el señor Cateriano pueda absolver oportunamente. Señor presidente, señores congresistas, a través de usted, para responder la interrogante del congresista Mulder, ratifico lo manifestado en 2 oportunidades ante el Ministerio Público con relación a este tema. Ese audio fue obtenido ilícitamente. Yo reconozco mi voz, pero es un diálogo que tiene incoherencia, no tiene una lógica, y no se distingue la voz de los interlocutores, como ustedes mismos han podido constatarlo. Así lo manifestó la Policía Nacional del Perú a través de 2 pericias, una al DVD y posteriormente al USB. En el caso del USB llegó a la conclusión que cabe precisar que los audios recuperados signados con los nombres UDIOC y Audio Cateriano Copia se encuentran sobrescritos, por lo tanto no es posible su reproducción. Tiempo después, señor presidente, señores congresistas, a través de mi abogado, tomé conocimiento que la persona que hizo el peritaje por manifestación ante el Ministerio Público no era un profesional en la materia, simplemente un autodidacta. Así que el día de hoy me ratifico sobre este tema que viene siendo investigado también en el Ministerio Público. Presidente, tomando en cuenta la respuesta del doctor Cateriano y que vamos a permanecer todavía en la nebulosa de saber quién era el interlocutor, me voy a conceñir en mis siguientes 2 o 3 preguntas nada más, presidente, a lo que ya son las frases que el señor Cateriano mencionó en ese audio y del cual él ha reconocido su voz.
Cuando él dice, me ha dado luz verde Nadine Heredia para lo del PNUD, ¿a qué se refería? Señor presidente, señores congresistas, y a través de usted al señor congresista Mauricio Mulder, el Ministerio de Defensa, con aprobación del Consejo de Ministros mediante un decreto de urgencia, suscribió un contrato de suministro de bienes para el centro hospitalario de Pichari, en la zona del Braen. Y ese es el único contrato que ha celebrado el Ministerio de Defensa con el PNUD. Como sabe la representación nacional, el PNUD es una agencia de Naciones Unidas. Naciones Unidas surge en el mundo para preservar la paz, no se dedica a la venta de armas, ni tampoco sus agencias. Así lo ha expresado también la propia agencia a mi solicitud a través de la emisión de 2 documentos. Adicionalmente, si uno lee detenidamente el convenio que firmó el Ministerio de Defensa con el PNUD, específicamente, de manera taxativa, dice, para el suministro de material no bélico. Ese es el único contrato que firmó el Ministerio de Defensa con el PNUD. Adelante, colega Mauricio Mulder. Sutilmente el señor Cateriano no solamente me responde sobre la segunda parte de una frase que tiene 6 palabras nada más, ¿no?, del contrato del PNUD. Como en el resto del diálogo no se habla específicamente de armas, sino de contrato, esa es su respuesta. Pero la primera parte de la frase es, me ha dado luz verde Nadine Heredia. O sea, nombre y apellido de la primera dama. La pregunta es, para ese contrato del cual nos ha hecho referencia ahora, ¿era necesario que la señora primera dama le diera luz verde al señor Cateriano? Para que responda, señor Cateriano. La ex primera dama, a través de la presidencia, para responderle al señor Mauricio Mulder, como lo he dicho en repetidas oportunidades, nunca me dio una autorización siendo ministro de Defensa para ningún tema. Todos los temas de compras han sido coordinados directamente con los ex jefes del Comando Conjunto, el almirante José Cueto, el general Leonel Cabrera y el general Moscoso. Lo relacionado al ejército con los excomandantes generales Moncada y Ronald Hurtado, en el tema de la Marina con el almirante Tejada y con el almirante Deville, y las compras relacionadas con la Fuerza Aérea, en un primer momento con el teniente general Seabra, el teniente general Jaime Figueroa y el último comandante general Dante Arévalo. Periódicamente en la sede del Ministerio de Defensa, todo el tema de seguimiento de compras se hacían con esas personas y con todos los oficiales encargados. Adelante, colega Mauricio Mulder. Presidente, pero yo no le he preguntado eso, yo le he preguntado por qué menciona a la señora Nadine Heredia, porque si fuese riguroso lo que él nos acaba de señalar, uno de esos 12 nombres habría sido el mencionado y no el de la señora Nadine Heredia. ¿Y por qué es que menciona a la señora Nadine Heredia? Y es más, ¿por qué dice que la señora Nadine Heredia le dio luz verde, o sea, pase, autorización? Para que responda, señor Cateriano. Señor presidente, yo me voy a ratificar en lo que he mencionado ante el Ministerio Público. Yo he colaborado en 2 oportunidades ante el Ministerio Público. La primera a raíz de una denuncia que yo hice y la segunda precisamente a raíz de un tema similar que viene investigando el Ministerio Público. Se trata de un audio que fue adulterado, que no tiene lógica, que no tiene congruencia, que no es audible, no se escucha con quién o quiénes hablo, y por lo tanto esa es mi respuesta y me ratifico en la misma. Sí, presidente. Gracias, colega Mauricio Mulder. Yo quisiera, en esta interrupción, hacer la tingencia inicial de que acá estamos tratando de llegar a una verdad y, señor Cateriano, hasta ahora se ha negado a explicarnos el tema del audio de luz verde. Entonces,
sobre esa conversación que usted tiene de la luz verde, es la interlocutora, el interlocutor, ¿nos puede decir quién es esa persona, con quién está usted conversando? Señor presidente, como usted mismo acaba de escuchar, el audio es inaudible, no se identifica la voz o las voces de las personas. Sí. Presidente, si el audio fuese inaudible en su integridad, no veo cómo es que en la pregunta anterior respondió sobre el tema de los contratos del PNUD. O sea, ahí sí se escuchó claramente la palabra PNUD y nos ha dado toda una explicación de cómo se estructuraron los contratos del PNUD. Si en esa parte era audible, en la otra también, pues. Y en esa audible dice, me ha dado luz verde Nadine Heredia. Pero es evidente, presidente, que él no va a responder este tema, que sería importante que lo responda, porque la hipótesis con la que está trabajando esta comisión es que la señora Nadine Heredia usurpaba funciones de gobierno, no sé si de manera formal o de manera informal, pero las usurpaba porque era la que daba pases verdes o luces verdes. Pero en el momento en el que este tema no es desmentido, no es impugnado, no es observado, entonces la solidez de la hipótesis se mantiene y hasta se fortalece. Entonces, simplemente, presidente, creo que aquí lo que hay en el fondo es una confirmación tácita de que esta frase es una frase sólida, firme y proferida además por quien era en ese momento ministro de Defensa del Estado peruano. Me pide una interrupción la congresista Saavedra, presidente. Adelante, colega Saavedra, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Por intermedio soy yo. Y yo pregunto, presidente, y muy indignada, ¿con qué cara nos ven a nosotros que somos congresistas los invitados, presidente? Si nosotros venimos luchando contra la corrupción, si todos los invitados, casi todos los invitados, vienen a tapar la corrupción, vienen a tapar a la gente corrupta, que yo como mujer me saco la miércoles para dar de comer a mis hijos y no estoy trapando corruptos ni corruptores. Me molesta, presidente, que todos me adhiero a lo que estoy diciendo al Ministerio Público, presidente. Colega, y otra cosa, presidente. Colega, permítame, por favor, vamos a guardar el respeto. Presidente, y yo lo siento, yo soy bien directa, no me importa que me corten la palabra. Le voy a pedir, congresista, por favor, vamos manteniendo el orden. Sí, presidente. Permítame, por favor, si fuera tan amable, ¿sí? Ok, gracias, muy amable. Yo le voy a rogar, por favor, mantengamos las formas para que esta sesión tenga, pues, el final que todos esperamos, llegar a la verdad. Gracias, colega. Adelante. Presidente, no, aunque me hagan callar no me interesa, pero digo, ¿sabes qué, presidente? Lo único que quiero que conteste el invitado es ¿por qué le mencionó a la señora Nadine Heredia en la conversación? Nada más, ¿sí? ¿Por qué? Si quiere decirlo, no, ya puede. Ya, presidente, y si soy así, ya, pues, presidente, si van a tener cordura con los invitados, ese es problema de ustedes, presidente, con el respeto. Adelante, colega Mauricio Mulder. Presidente, me ha solicitado también una interrupción el congresista Donaire. La segunda interrupción tiene el colega Edwin Donaire. Gracias, señor congresista. Mire, si nosotros analizamos así muy fríamente, acá hay dos cosas a través de la presidencia. O se quiere evadir las preguntas, es una opción, y la otra es que ha habido tantas oportunidades que ya no se puede identificar quién es este de la luz verde. Una de dos. No hay más otra alternativa. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Adelante, congresista Mauricio Mulder. No sé si, como se han formulado preguntas, usted le traslada al señor Cateriano o sigo. No, usted continúe y al final, después usted contesta las preguntas del señor Cateriano. De acuerdo, presidente. Esta pregunta también tiene que ver sobre la parte en la que se menciona el tema del Braem, Valle del Río Apurímac y Mantaro. ¿Por qué? Porque las compras que se determinaron a través del Ministerio de Defensa en ese entonces fueron clasificadas como compras secretas o reservadas en todo ámbito. Y sustantivamente en el BRAE era importante que el Ministerio de Defensa hiciese compras de avituallamiento, de armamento, de mejora, de bienestar, de hospitales, etc.
Y muchas de esas en su momento se denunciaron que también estaban dentro del ámbito del secretismo. La pregunta que le hago al señor Cateriano es si este ámbito de esta frase, que es la más larga del audio, estaba alrededor de esa discusión que en ese momento se hacía, o en su caso que comente este tema de cómo es que se menciona temas de emergencia, o sea, cuando se declara en emergencia y se establecen justamente esas situaciones es cuando es más fácil poder decretar una situación de reserva o de secreto. Ese tipo de cosas ya escuchó hoy el presidente del Consejo, si no lo hago sin autorización del presidente del Consejo, porque él ha estado presente en la reunión. Ese contexto le voy a solicitar por su intermedio, presidente, que haya una explicación. Para que responda, señor Pedro Cateriano. Señor presidente, para responderle al señor congresista, reitero, ya lo he dicho, el diálogo es incoherente. Yo reconozco mi voz, no lo niego, ni lo he negado en ningún momento, pero la voz o voces de los supuestos interlocutores son inaudibles. Y acá no ha habido ninguna mala fe ni ningún acto ilícito en la acción en el BRAEN, señor congresista Mulder, a través del presidente. La única compra bajo la modalidad, la única contratación bajo la modalidad de secreto militar que efectuó el ejército fue para la construcción de bases contraterroristas en el BRAEN, que contó, cumpliendo con el requisito de ley, con la autorización previa de la Contraloría General de la República. El resto de compras han sido de acuerdo a ley. Y reitero, en el caso del suministro de bienes no bélicos proporcionado por el PNUD, es un contrato que está a disposición de ustedes y ahí se consigna específicamente que era material no bélico y lo ratifica la propia Agencia de Naciones Unidas. Para que continúe, colega Mauricio Mulder. Presidente, para terminar. En las pesquisas que se han estado haciendo para tratar de determinar el origen, el contexto y la explicación integral de este famoso audio, uno de los temas era ubicarlo más o menos en qué época se hizo. Si el señor Cateriano tiene alguna idea, le agradecería que me lo mencione, pero adicionalmente, lo que hemos encontrado es que en la época en la que se mencionaba este tema del secretismo y de la reserva, también apareció una información en el diario El Comercio sobre la remodelación de oficinas del ministro, en la que se gastó 229.000 soles en remodelar las oficinas. Esto hubo una respuesta en su momento, presidente, porque también se hizo la acotación respectiva en su oportunidad, pero le pregunto si parte de lo que él ha leído de la propia transcripción puede ser también explicado por este tema de la famosa remodelación por 229.000 soles de su oficina. Para que conteste, señor Pedro Cateriano. Señor presidente, para responderle a través suyo al congresista Mulder, esa fue una denuncia que formularon uno o dos congresistas, fue investigada por el Ministerio Público y se archivó. No se trató de la remodelación de la oficina del ministro de Defensa, sino se trató de la remodelación de la sala Cáceres del complejo ubicado en San Borja. En esa sala Cáceres está todos los retratos de los exministros de guerra y de los ministros de defensa, que lamentablemente, porque fue cerrada durante años, se apolilló el ambiente, se malogró, y consideré necesario que era conveniente rescatar el patrimonio cultural del país, es decir, de todos los retratos al óleo, porque el Ministerio de Defensa es uno de los pocos despachos que tiene retratos desde el comienzo de la República hasta nuestros días. Esto ha sido investigado por el Ministerio Público y archivado. También tengo entendido que la Contraloría hizo una pesquisa y no encontró nada irregular a través de la presidencia del señor ministro Mulder. Adelante, congresista Mauricio Mulder. Yo conocía efectivamente que ha habido un archivamiento de este tema. No era el sentido de mi pregunta, sino si ese era el sentido de la frase que está en el audio.
si había en la frase del audio en la que había una referencia al PNUD, si a través del PNUD se podía hacer este tema. Como él le acaba ya de responder que no tiene nada que ver el PNUD, la respuesta estaba por ese lado más que por el hecho mismo de que pudiera este tema haber sido considerado delictivo, ¿no? Termine por ahora, presidente. Gracias, colega Mauricio Mulder. ¿Algún colega Johnny Lescano, tiene usted la palabra? Presidente, perdón. Unas preguntas a ex premier. Que nos puede decir si es que en alguna oportunidad la señora Nadine Heredia participaba en los consejos de ministros o se reunía con los ministros o con funcionarios del Estado. Para que responda, señor Pedro Cateriano. Yo he sido ministro de Defensa en primer término y luego presidente del Consejo de Ministros, señor presidente, y mientras yo estuve en los consejos de ministros nunca participó la señora Nadine Heredia. Continúa el colega. En algunas reuniones, que no sean consejos, pero sí con funcionarios, con miembros del gobierno, ¿ella participaba por algún tema o nunca la vio, o no lo consta, o nunca lo hizo, no? Para que conteste, señor Pedro Cateriano. Como ministro de Defensa solamente, y también como presidente del Consejo de Ministros, he tenido participación en reuniones de carácter protocolar y social, más no relacionadas al trabajo de la función ministerial. Adelante, colega Johnny Lescano. Hubo una reunión en donde aparece la señora Nadine Heredia con altos mandos militares, bien de una serie de materias que corresponden al límite terrestre. Hay oficiales de la Marina, del Ejército, y viendo mapas. ¿Usted nos puede explicar en qué contexto se presenta esta reunión? Porque usted hizo algunas declaraciones también anteriormente. ¿Usted considera que es una interferencia, no es una interferencia, una participación en actos de Estado de la señora Nadine Heredia? Para que conteste, señor Pedro Cateriano. Sí, señor presidente. Yo señalé cuando un grupo de periodistas me preguntaron al respecto que esa fue una foto publicada fuera de contexto. Tiempo después, el propio autor del libro, el ex congresista Chejade, le cursó una carta notarial al ex comandante general de la Marina, el almirante Carlos Tejada, pidiéndole disculpas por la mala utilización de la foto en esa carátula del libro. Y en todo caso yo ratifico lo que se dijo en ese momento, que simplemente se mostró la fotografía de una manera de cortesía, porque había sido el primer gráfico que había sacado la Marina de la demarcación marítima con Chile. El propio almirante Tejada, yo no tengo esa documentación, pero tengo entendido que también la ha alcanzado al Ministerio Público, que viene investigando en este momento también la materia que ustedes están indagando, señor congresista Lescano, a través de la presidencia. Adelante, colega Johnny Lescano. Sí, pero, a ver, más allá de la fotografía, esa reunión se trataba asuntos de gobierno, los límites terrestres. Usted conoció que ella participaba en las discusiones, porque ahí la fotografía demuestra un contexto de reunión, donde la señora Nadine Heredia está con altos oficiales del Ejército, de las Fuerzas Armadas. ¿Nos puede detallar qué hacía, en otras palabras, la señora Nadine Heredia ahí? Adelante, señor Pedro Cateriano. Esa foto es al finalizar toda la transmisión de la lectura de la sentencia de La Haya. En la sala Grau nos encontrábamos el presidente, la entonces canciller, el expresidente Humala, la entonces canciller Eda Rivas y quien habla. En la sala contigua, en la sala Quiñones, estaban el jefe del Comando Conjunto y los 3 comandantes generales del Ejército, Marina y Aviación. Y en el Salón Sevillano estaba todo el equipo de técnico de la Marina, los oficiales que estaban haciendo el trabajo inicial cartográfico. Y en el Salón Dorado, los invitados en general. Esta foto se toma una vez que culmina la lectura de La Haya y, repito, la Marina imprime el primer gráfico que estableció el límite marítimo entre Perú y Chile. Ese fue el contexto, señor congresista Lescano, a través de usted.
Adelante, colega Johnny Lescano. Me pide interrupción el congresista Donaire, yo con todo gusto, señor. Adelante, congresista Edwin Donaire. Gracias, señor presidente, gracias. ¿Qué hacía la esposa del expresidente, como usted lo expresa, señor Cateriano, en una actividad netamente castrense, netamente de soberanía nacional? ¿Qué hacía? No tenía ninguna razón estar presente, sino la probable interferencia. Ese es uno, señor presidente, a través de su... Y lo segundo, nosotros sabemos, y creo siempre a través de la presidencia, señor Cateriano, lo único que buscamos acá no hay persecución, venganza, revanchismo, en absoluto le aseguro. Pero sí nos molesta que estos indicios, ¿no?, que se evada ciertas preguntas, ¿no?, porque, bueno, al final se verá todo en el proceso judicial. En un proceso judicial. Mire, un ministro de Defensa tiene, vamos a decir de alguna manera, un rango superior al comandante general, sea del Ejército, de la Marina, la Fuerza Aérea. Y mucho más encima está el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y usted, como ministro con un rango superior, viendo esa situación, así sea de cortesía o lo que fuera, tiene una responsabilidad de haber permitido de que, llamemos como lo llamemos, de que una acción netamente castrense, netamente de un trabajo del Ministerio de Defensa, ¿qué tiene que ver ahí esta señora a que le muestren las cartas y todo eso? Falta de criterio, de sentido común, de discernimiento de los comandantes generales, y que usted también lo haya permitido. Gracias, congresista Johnny Lescano. Gracias, señor presidente. Para que responda a la pregunta del congresista Edwin Donaire. Adelante, señor Cateriano. Bueno, yo interpreto a través de la presidencia como un comentario político del congresista, pero yo repito que la primera dama participó en este acto en que se tomó la fotografía una vez culminado el evento de la lectura de la sentencia de la Corte de la Haya. La primera dama no participó en esos momentos con los comandantes generales. Esto fue al terminar el evento. Un segundito nada más. Segunda interrupción. Llegamos... La segunda interrupción. Mire, acá hay que hacer claro, ¿participó o no participó? Sí participó, pues. No neguemos algo evidente con las fotografías y todo, que si fue al principio, al medio, al final, sí participó. Nada más, señor presidente. Gracias. Gracias, colega. Adelante, congresista Johnny Lescano. Sí, un asunto que nos gustaría que el ex premier nos pueda aclarar, señor presidente, es que cuando se le pregunta también meses antes a su presentación acá en la comisión sobre la situación de Nadine Heredia, sobre estas reuniones pues con los altos mandos militares, indica lo siguiente: Nadine Heredia no usurpa funciones, sino interfiere. ¿A qué se refiere en esa situación de interferencia? ¿Por qué sostuvo eso el primer ministro ese entonces respecto a los actos de Nadine Heredia? Dice, no hay usurpación, pero sí interferencia. ¿Qué nos quiso decir? Para que responda, señor Pedro Cateriano. Sí, señor presidente, para que precise a través de la presidencia el congresista Lescano de cuál es la fuente, o si se refiere a una entrevista que di al diario El Comercio. Exacto, en el diario El Comercio. Sí, yo comento en esa ocasión una declaración del expresidente del Consejo de Ministros, Villanueva. Y cuando se me pregunta al respecto, dije que yo no consideraba eso una usurpación, sino una interferencia, es decir, un comentario político, que fue lo que interpreto hizo la primera dama cuando el expresidente del Consejo de Ministros anunció respecto de la necesidad de un aumento del sueldo mínimo, y la ex primera dama hizo ese comentario político. Yo dije que eso no lo consideraba como un acto de usurpación de funciones, sino una opinión política, un comentario que en ese momento fue una interferencia. Colega Johnny Lescano. Sí, si el ex primer ministro,
cuando fue ministro de Defensa o primer ministro, recibió alguna comunicación de la primera dama, por correo electrónico, telefónicamente, lo llamaba, le consultaba o le preguntaba cuestiones de Estado, si no puede detallar sobre ese particular, o le remitía cartas. Para que responda, señor Pedro Caterino. No, no he recibido ni cartas, ni correos electrónicos, ni mensajes. No. No lo llamaba por teléfono para hacerle consultas, algunas coordinaciones, nunca por razones protocolares, por ningún motivo. Para que responda, señor Caterino. Señor presidente, a raíz de la difusión del audio no tuve ya coordinación directa, sino todo lo hice de frente con el presidente Humala o con su secretaria. Nunca más utilicé o llamé a la ex primera dama. O sea, a raíz de eso, pero antes entonces sí recibía comunicaciones. No recibía comunicaciones, simplemente como lo puedo haberla llamado, pero comunicaciones, nunca he recibido comunicaciones, ni cartas, ni correos electrónicos. Continúe, colega. Sí, usted, señor Pedro Cateriano, ha indicado algunas materias, he escuchado que ha declarado algunas materias que demostrarían que usted no estaba sujeto pues a los mandatos de la señora primera dama, que discrepaba respecto a ella. ¿Nos puede repetir cuáles eran esas materias que usted sí había discrepado de algunas decisiones o algunas declaraciones del presidente Humala y de su esposa? Para que responda, señor Cateriano. Con la ex primera dama no he tocado temas de Estado ni de gobierno, razón por la cual no puedo haber tenido discrepancias. Con el expresidente, naturalmente, sí he intercambiado impresiones, sí hemos en algunos temas tenido divergencias, pero como lo he manifestado en más de una oportunidad, lo que al final vale en política son los hechos, los resultados. Casi al finalizar el gobierno se planteó un pedido que es de dominio público y ahí yo manifesté mi desacuerdo. Yo creo haber actuado tanto como ministro de Defensa como presidente del Consejo de Ministros en base a lo que me dictaba mi criterio de conciencia, mis convicciones democráticas y lo que era más conveniente para el Perú. Y las discusiones de carácter político, jurídico o asuntos ministeriales han sido siempre con el presidente de la República. Colega Johnny Lescano. Y finalmente, señor ex primer ministro, ¿usted vio alguna oportunidad, porque nos han detallado acá algunos ex ministros de Estado del gobierno del señor Ollanta Humala, que algunos ministros se reunían con la ex primera dama e incluso uno de ellos tomó la determinación de llamar a su ministro y decir, oiga, ya no se vuelvan a reunir con la señora Nadine Heredia porque ella está interfiriendo en los actos de gobierno? ¿Usted llegó a saber eso? ¿Ha visto usted en alguna oportunidad reuniones con otros ministros? Para que responda, señor Pedro Cateriano. Creo, señor presidente, a través suyo, que el congresista Lescano hace referencia a unas declaraciones del ex presidente del Consejo de Ministros, Valdés, para que me precise si a esa es la referencia. El señor Valdés, el señor Villanueva también nos refirió algo sobre el particular. Para que responda. En la época del señor Valdés yo no era ministro de Defensa. En la época del señor Villanueva no conozco ni he leído esa declaración, pero yo respondo por mis actos como ministro de Defensa y como ex ministro de Defensa y como expresidente del Consejo de Ministros no he tenido participación en diálogos con la primera dama. Una interrupción le pide. Adelante, colega Mauricio Mulder. Presidente, en ese contexto le pregunto, ¿el expresidente del Consejo de Ministros, Villanueva, le pidió en algún momento su renuncia o le presentó alguna objeción o usted tuvo conocimiento que quizá a través de terceras personas él buscaba que usted dejara el Ministerio de Defensa? Para que responda, señor Cateriano. ¿A qué se refiere usted, señor congresista? Si el presidente del Consejo de Ministros pidió mi renuncia. Sí. A través de usted, aunque no es un tema materia de la convocatoria, a mí no me pidió nunca Villanueva que presente renuncia al cargo.
Correcto, no, en realidad, presidente, permítame repreguntar, lo que pasa es que esto está mencionado en la famosa entrevista que la señora Nadine Heredia le da a la revista Cosas. Dice, la pregunta que le hacen es, ¿Villanueva había hecho tratos con otros grupos políticos? Claro, contesta ella, ¿no? Y entre comillas, como si fuese una frase de Villanueva, vamos a cambiar ministros, vamos a cambiar ministros. Los ministros venían y me decían, ¿quiénes vamos a salir? Mis directores no quieren firmar nada. Y entonces más abajo menciona, quería cambiar ministros. Una semana antes de lo de La Haya. Pasó lo de La Haya y quería cambiar a Cateriano. Ese es el contexto de la frase que está aquí y por eso que yo se la pregunto. ¿Esto es verdad? ¿Esto no es verdad? Para que responda, señor Cateriano. Señor presidente, no suelo responder respecto a especulaciones periodísticas o a especulaciones políticas, pero sí se especulaba en ese momento, no tengo sustento para afirmarlo enfáticamente, que César Villanueva habría pedido mi salida del gabinete, pero no tengo, repito, sustento. Información, sí, pero esas informaciones, como suele ocurrir en la política, sí tenía conocimiento de eso, señor congresista Mulder. Para que continúe, colega Johnny Lescano. Sí, presidente, una acotación congresista Mauricio Mulder. Lo que pasa es que la frase completa de la señora Nadine Heredia es la siguiente. Pasó lo de La Haya y quería cambiar a Cateriano, cuando sabía que teníamos que hacer coordinaciones. Esa frase, y lo que pasó después, etc. Esa frase, presidente, es una frase en la que la propia señora Nadine Heredia menciona el tema de las coordinaciones por el tema de La Haya. Esto, me imagino que lo habrá leído el ministro Cateriano entonces, y le habrá motivado algún comentario, de qué se trataba este tipo de circunstancias. Por eso es que es importante una respuesta precisa, presidente. Para que responda, señor Cateriano. Bueno, respecto de si pedía o no mi salida de Villanueva, repito, es una especulación, podríamos decir, parte de la chismografía política que usted, que es vaqueano en la materia, sabrá a través de la presidencia apreciar y diferenciar. Usted es un congresista experimentado. Permítame, yo no voy a permitir faltamiento de respeto ni de parte de los congresistas ni parte de usted. Por favor, no es la forma como usted deba referirse a un congresista. Le pido por favor que retire esas palabras. Pero yo no he insultado a nadie. Vaqueano quiere decir experimentado en el tema, es un político ducho, experimentado. Por el contrario, señor presidente, estoy elogiando públicamente al señor presidente, pero si quiere que retire ducho, vaqueano... Chismografía no es bueno, lo retiro, presidente. Gracias, señor Cateriano. Sí. Permítame, presidente. Yo no he pedido el retiro de palabras porque viniendo de quien vienen, presidente... Además, yo le estoy preguntando a él concretamente no sobre chismografía política, sino sobre una respuesta textual grabada de la señora Nadine Heredia, en la que menciona su apellido. Entonces, si no quiere responder o cree que estas cosas se diluyen por dar respuestas evasivas, bueno, está en su derecho, ¿no? Pero si la señora Nadine Heredia le dice al periodista que le está preguntando que el señor Villanueva estaba bien sacado de la presidencia del Consejo de Ministros porque pedía cambiar al ministro Cateriano, sabiendo, dice ella acá, que tenía que hacer coordinaciones, que teníamos que hacer coordinaciones, ¿cómo no le voy a preguntar eso? Ahora, la respuesta que él dé, presidente, lo pinta a él como él desea ser pintado, pero es una pregunta que no tiene nada de chismografía, presidente, es una pregunta precisa sobre una declaración precisa, no desmentida en su oportunidad. Tiene la palabra el colega Segundo Tapia. Adelante. A ver, para que... Señor presidente, para responder al congresista Müller, después de que se emite la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, La Haya, la tarea que tenía el gobierno era la de ejecutar la sentencia de La Haya lo más pronto posible. Y para eso se tenía que coordinar el grupo del 2+2,
Pero en esas tareas que se realizaron a nivel del Ministerio de Defensa y de la Cancillería, no participó la primera dama, si eso es lo que desea el congresista Mulder saber. Todo el proceso de la ejecución de la sentencia, el establecimiento de las coordenadas, fue coordinado directamente con la Cancillería y con el Ministerio de Defensa, específicamente con la Marina de Guerra del Perú. Colega Sengo Tapia, adelante. Gracias, presidente. A través de la presidencia quiero decirle que, bueno, acá nos confirme una vez más, nos dice que sí es su voz la que está en este audio, ¿no? Entonces, en el marco de y que sí hay un convenio entre el Ministerio de Defensa y el PNUD en agosto de 2013, ¿no? Entonces, para este convenio, ¿le dio luz verde Nadine? Que responda, señor Caterina. Señor presidente, para responderle al congresista Tapia, este convenio fue firmado al amparo de un decreto de urgencia que aprobó el Consejo de Ministros. Y para precisar algo que preguntó el congresista Mulder y que creo que no fui lo suficientemente claro. La Fiscalía parte del supuesto de que este diálogo se habría producido el 2013, pero no es congruente porque los actos jurídicos acontecidos se produjeron el año 2012. Colega Sengo Tapia, adelante. A través de la presidencia, ¿podría usted, si bien si no se comunicaba por correos, por WhatsApp, etcétera, cómo se comunicaba con Nadine Heredia? Y si es posible que deje a la presidencia su número de teléfono, ¿no? O celular. Para que responda, señor Cateriano. Yo en muy contadas oportunidades me pude haber comunicado con la ex primera dama. Mi número de teléfono celular como ministro de Defensa lo proporcioné al Congreso de la República a raíz de una afirmación que hizo el congresista Mulder en ese momento, en el sentido de que yo habría hablado con López Meneses. En esa ocasión entregué la relación de llamadas porque se levantó mi secreto a las comunicaciones y eso lo entregué al Congreso. No recuerdo el número telefónico, pero me comprometo a enviarlo. No. Correcto. Adelante, colega Sengo Tapia. Eso implica, a través de la presidencia, que, digamos, cuando usted le dice a este interlocutor que usted ahora no recuerda, significa que antes tuvo o una conversación personal o telefónica con la señora Nadine Heredia. Adelante, señor Caterina. Yo puedo haber en algún momento llamado a la primera dama, pero eso no quiere decir que asuntos relativos al sector defensa los haya tratado con la primera dama, ni asuntos referidos a mi función como expresidente del Consejo de Ministros. Continúe, colega Sengo Tapia. Entonces, ¿por qué en ese audio se refiere que la señora Nadine Heredia ya le dio la luz verde otra vez? Responda, por favor. Señor presidente, me ratifico en lo que he dicho hace algunos minutos acá y en el Ministerio Público. Bien. Colega Tapia. Presidente, usualmente, ya nos dijo algunas personas con las que se comunicaban, ¿no? ¿Podría darnos yo aquí se le pido ya que haga un esfuerzo de memoria? ¿Con quién usted se comunicaba, no? O sea, usualmente como ministro de Defensa, ¿no? Se comunicaba con el presidente Ollantumala, con la señora Nadine Heredia, y dio una relación también con el general Cueto, el general Cabrera. ¿Puede usted hacer un esfuerzo con quién más se comunicaba? Porque es importante para nosotros ese dato, ¿no? Adelante, señor Caterina. Pero, presidente, para aclarar, porque acá se trata un tema específico, o más claro, ¿con quién coordinaba usted el tema de compras militares, que es tema de seguridad y soberanía nacional? Bueno, acá eran
Usted dice que no eran compras militares específicas, pero eran computadoras, 1.7 millones, digamos, otra compra de camionetas, 1.8 millones, y para el hospital también de Pichari, 4.5 millones, o sea, 7 millones en total. Este tipo de coordinaciones, porque si no me va a decir también de repente todas sus conversiones, este tipo de compras que en tema de seguridad y seguridad nacional, ¿con quién conversaba? ¿No? Porque eso es una pregunta muy importante que nos aclare con quién conversaba. Para que responda, señor Cateriano. Mi nexo como ex ministro de Defensa han sido los jefes del Comando Conjunto y los ex comandantes generales del Ejército, la Marina y la Aviación. Nadie más. Interiormente, en el Ministerio de Defensa, con el viceministro de Recursos para la Defensa, y en el caso puntual al cual usted hace referencia para el suministro del material médico y de equipos para el hospital de Pichari, la funcionaria que se encargó de la supervisión y ejecución del contrato fue la señora Virginia Rojas. Continúe, colega, señor Tapia. Presidente, entonces ya tenemos toda la relación completa con quién usted se comunica para ver tema compras secretas o con temas de seguridad y seguridad nacional. Entonces, ¿quién de todas esas personas es el interlocutor? Señor Cateriano. Sí, señor presidente, me ratifico en lo que ya he respondido con anterioridad. Colega, señor Tapia. Presidente, es importante que responda eso, en todo caso que vuelva a responder, ¿no? Responda, por favor, la interrogante. Sí, se trata de un audio obtenido ilícitamente que contiene mi voz, que es ilógico, incongruente, que no tiene una construcción y que la voz o voces de los interlocutores es inaudible. Colega, señor Tapia, para que continúe. Presidente, recordar que estos convenios del Ministerio de Defensa y que se hacen con el PNUD, como se hace también otros ministerios, realmente esto no tiene control del Estado, ¿no? O sea, se cobra su comisión el PNUD, que es un organismo de la ONU, pero se cobra su comisión, ¿no? Y se obvia todos los controles, o sea, Contraloría no puede intervenir en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, era una forma también de acelerar las compras, y por último, presidente, quisiera decirles de que ¿por qué, presidente, cuando justamente aquí hay una entrevista que sale en Perú 21 el día 14 de julio, pero dice que el día anterior lo visitaron acá al ex premier Cateriano? Los periodistas le preguntaron sobre el tema de la luz verde y sobre todo el convenio del PNUD, y usted dijo, ese tema no es, eso es falso, el tema de la luz verde. Tampoco hay convenios con el tema del convenio del PNUD, por lo tanto, ¿y por qué ahora ya dice todo lo contrario? Que sí es su voz, que sí, digamos, es su voz, y al final, ¿por qué negó en ese momento y ahora se acepta que es su voz? Para que responda, señor Cateriano. Señor presidente, para responderle al congresista Tapia, yo nunca he negado que sea mi voz. Prueba de ello son mis dos manifestaciones ante el Ministerio Público. En las dos oportunidades que he pedido, en la primera yo formulé la denuncia, porque la víctima de la interceptación he sido yo. A quien han violado los derechos constitucionales ha sido a mi persona, y yo he formulado esa denuncia. Entonces yo nunca he negado que sea mi voz. Lo que sí he señalado en reiteradas oportunidades, que es un audio incongruente, que no tiene una lógica y que no se oyen la voz o las voces de los interlocutores, que es un audio construido. Presidente, gracias. Bueno, en su momento, aquí que dice el programa periodístico, pidió una entrevista grabada con el ministro Cateriano para solicitar esos descargos. Sin embargo, solo pudo conseguir una reunión sin cámaras, donde se le presentó la transcripción preliminar del audio, ¿no? Según se informó, el titular de Defensa, el señor Cateriano, negó haber tratado temas de un convenio con PNUD
y menos haber utilizado la frase luz verde. Nada más, presidente, gracias. Para que responda, señor Cateriano. Sí, señor presidente, para responderle al congresista Tapia. Antes de la emisión del audio, el reportero de Panorama dijo que me iba a hacer oír el audio, pero cuando concurrió al Ministerio de Defensa nunca lo hizo, sino como usted lo acaba de manifestar, una transcripción. Eso es lo único que tengo que decir. Lo otro es versión del programa. Colega Samuel Tapia. O sea, como a usted le dieron una transcripción preliminar y no le presentaron el audio, por eso usted dijo de que no negó haber tratado de temas de convenio de PNUD y menos haber utilizado la frase de luz verde. O sea, usted quería que le presenten el audio. Para que responda, señor Cateriano. Los periodistas dijeron, yo no pedí nada, ellos llamaron, dijeron que iban a mostrar el audio y no lo mostraron. Lo único que hicieron en ese momento fue leer una transcripción. Tampoco me dejaron copia de la transcripción. Gracias, presidente. Gracias, colega Samuel Tapia. Colega Víctor Alberich tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, escuché al señor Cateriano hace un momento decir que sí recibía llamadas de la ex primera dama. Si tiene al recuerdo o a conocimiento de qué número telefónico él recibía las llamadas. Para que conteste, señor Cateriano. Yo no me he referido ni he dicho que recibía llamadas de la primera dama. Lo que yo puedo aseverar es que en este momento yo debo haber empleado 2 o 3 celulares como exministro de Defensa y no los tengo en la memoria. Correcto, presidente. A ver si nos hace llegar los números telefónicos de esos 3 o 2 números que sería conveniente tenerlos. Gracias, presidente. Gracias. Voy a hacer algunas preguntas. Este tema de la luz verde sí es un tema central en este proceso que estamos investigando. Y si bien es cierto, el señor Cateriano aduce de que el audio no se escucha bien, pero sí hay una transcripción clara que me imagino que también lo tienen. Entonces no se puede aducir de que porque el audio no se escucha, no sé con quién conversé, porque la transcripción está. Además, sí es coherente la parte inicial, por lo menos, de la conversación. El señor Cateriano dice: me ha dado luz verde Nadine Heredia para lo del PNUD. Y justamente el interlocutor le dice: allá. Cateriano le manifiesta: o sea, vamos a empezar a comprar. Yo veo acá que incluso más adelante dice el señor Cateriano: sí, sí, y temas de emergencia nada más, Brahim, compras Brahim, ese tipo de cosas. Y ya escuchó hoy el presidente del Consejo, si no, lo hago sin la autorización del presidente del Consejo. Entonces, si escuchamos o vemos leemos la transcripción, vemos pues y podemos tener de inicio la perspectiva de que era tan fuerte el poder que tenía la señora Nadine Heredia, que en todo caso no necesitaba ya ni siquiera el permiso del premier en esos momentos, porque con la luz verde de la señora Nadine era suficiente. Y acá va la primera pregunta. Cuando estuvo en el Congreso, respondió a algunas preguntas. Una de ellas contestó la pregunta 1 del pliego interpelatorio, negando que la persona con quien conversó en el audio difundido por un medio periodístico en julio de 2013 habría sido el señor Óscar López Meneses. La pregunta es, o sea, usted sí puede saber con quién no habló, pero no recuerda con quién habló. Señor presidente, esa respuesta fue a raíz de una afirmación que hizo el congresista Mulder. Yo nunca he tenido relación con el señor López Meneses, nunca lo he visto, nunca he intercambiado, razón por la cual bajo ninguna circunstancia podía haber hablado con López Meneses. Acá cuando
hablamos de estas compras del PNUD, no son compras pues que se hayan hecho a cada momento, como usted lo dice. Son, creo que la única vez que se ha comprado, y compras importantes. Entonces, si converso con alguien con tanta naturalidad, y acá está en la transcripción, entonces yo le invoco una vez más que haga también un ejercicio de memoria y nos diga en realidad con quién conversó, a quién usted le dijo de que había recibido la luz verde de la señora Nadine Heredia. Señor presidente, yo me ratifico en lo que ya he respondido en 4 ocasiones acá y es lo que he declarado ante el Ministerio Público en 2 oportunidades. El audio es inaudible, no se escucha la voz de los interlocutores. O sea, otra pregunta. ¿Usted acostumbraba a tratar los temas relacionados a adquisiciones de bienes del Estado por vía telefónica u otro medio con una persona, digamos, que no tiene mayor relevancia? Porque obviamente, si usted habla de ese tema tan importante, tiene que tratarlo con una persona que tiene relevancia, digamos, en el entorno. Y usted sigue manteniendo, digamos, esa respuesta de que no se acuerda. Usted trataba estos temas de compra con muchas personas, bueno, que están así que no puede recordar. Presidente, lo que no ha ratificado la investigación en su momento es que si fue una interceptación o fue una grabación. Eso no ha sido verificado. En algunos casos hay equipos que pueden grabar una conversación y luego se difunde, como hay un hecho de público conocimiento. Esa no es una interceptación, pero es una grabación. En ese aspecto técnico el Ministerio Público lo tiene que indagar. Esa no es mi pregunta, señor Cateriano, porque al final de cuentas, sea interceptación o sea grabación, igual hay un interlocutor. Eso no cambia las cosas. Por eso le pregunto, ¿usted acostumbraba a tratar temas tan importantes, tan relevantes para el país, con personas que usted no se acuerda? Yo lo que repito es lo que he afirmado, señor congresista. Obviamente, lo que repite es lo que ha afirmado, eso lo sabemos, por eso tratamos de descubrir con quién hablaba. Y usted sigue negándose a dar el nombre de esa persona. Yo voy a pedir en estos momentos que nos pongan también un video, porque voy a esperar que de repente no recuerda usted, como dice, o nos quiere hacer creer que no recuerda con quién conversaba, quién era el interlocutor para luz verde. Pero sí quisiera de repente que nos diga ahí también si recuerda la conversación que hay este audio, estos momentos. Pásenlo, por favor. Ministras. Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Mientras Magali Silva juramentaba como la nueva titular del MINCETUR, Mónica Rubio como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y Diana Álvarez como ministra de Cultura, al parecer Nadine Heredia volvió a dar luz verde. Finalizada la juramentación, se acerca a las flamantes ministras y celebra con ellas su nombramiento. Se ve claramente cómo el jefe de Estado le hace un gesto para que se ubique a su lado izquierdo, pues durante el saludo protocolar, ella no puede estar a la derecha por no ser funcionaria pública. Mientras Luis Peirano y Carolina Trivelli le desean suerte a quienes lo sucederán, podemos ver cómo la primera dama le da una indicación al ministro Pedro Cateriano y él, con un ligero movimiento de cabeza, le da el sí. De inmediato sale del Salón Dorado de Palacio, probablemente para cumplir con el encargo de la primera dama. Todo indicaría que esta vez la luz verde era de alerta, pues el ministro de Defensa salió tan rápido que obvió saludar a sus nuevas ministras. Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado. Como podrá verse en este contexto, el poder y la injerencia que tenía la señora Nadine es desacostumbrado. En todas las sesiones protocolares, en todas las juramentaciones
que nunca antes se ha visto a una primera ministra compartiendo este rol, que es un rol de Estado. Entonces, la primera pregunta es si a usted, en este contexto, le parecía normal que la señora Nadine esté en todos estos actos protocolares. Y la otra parte importante es, ¿qué es lo que la señora Nadine le dice en esos momentos a usted? Porque obviamente ahí parece que hay un mandato, usted asiente, inmediatamente se retira, muchos dicen, ¿no?, a cumplir con el mandato de la primera dama. Entonces, la pregunta es, ¿qué le dijo en esos momentos la señora Nadine Heredia para que usted se retirara del estrado? La verdad, francamente, señor presidente, no recuerdo qué me pueda decir. O sea, ya mi nivel de capacidad de memoria tiene límites. No es como usted, señor presidente, pero si a lo que quiere llegar es que permanentemente coordinaba acciones con la primera dama, no es así. O sea, el manejo del Ministerio de Defensa, repito, lo he coordinado directamente con los jefes del Comando Conjunto, con los comandantes generales y naturalmente los asuntos de Estado que involucraban en ese momento los dos principales problemas que eran la ejecución de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la problemática del Brain con el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales. Y yo, señor Cateriano, le voy a decir que este no es un tema de memoria con el tiempo, porque este video salió inmediatamente ahí después de la juramentación, no es que sale ahorita o después de meses si usted lo ve. Entiendo pues si sale a los 2 o 3 días este video y usted ve, obviamente debería recordar, así pues esos momentos pasó ello. Yo no estoy preguntando después de tanto tiempo. Acá lo que pasa es, la memoria me parece que tiene un límite selectivo. Y en realidad, como repito, fue a los 2 o 3 días y una vez más, yo creo que no es un hecho cualquiera, salvo que la señora Nadine continuamente esté dando algún tipo de orden, entonces que me olvido de ellas. Pero si es una orden en un momento determinado o algo que ella hice, entonces me gustaría, por favor, y le pregunto por segunda y última vez, si usted recuerda qué es lo que le dijo la señora Nadine Heredia. Señor presidente, ya le respondí con todo respeto que no recuerdo. No, y el respeto en realidad igual se tiene que mantener, sino que es nuestra responsabilidad hacer las preguntas necesarias. Me pide una interrupción el colega Edwin Donaire para continuar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor. ¿Qué mejor oportunidad que son estos eventos para que uno limpie su nombre, su buena reputación, su prestigio, su honor, o lo que llamemos? ¿Sí o no, señor presidente, a través de su persona, señor Cateriano? ¿Sí o no? Es una gran oportunidad que Dios, el destino, se le da para limpiar el nombre, ¿no? Pero si a veces hay cuestiones que le echamos la culpa, como dice nuestro presidente, que no recuerdo, entonces esa gran oportunidad que Dios, el destino o esta comisión de fiscalización le brinda para limpiar su nombre ante cierta nebulosa de algunas cuestiones no muy éticas y morales, entonces, lejos de limpiar, más bien quizá puede empañar el gran prestigioso nombre de Cateriano. Señor presidente, gracias. Continuamos con... Señor presidente, yo... Sí, adelante. No tengo necesidad de limpiar mi honor ni mi apellido, yo soy un hombre de bien. Yo soy un hombre que ha cumplido como ministro de Defensa y como presidente del Consejo de Ministros, teniendo en cuenta los intereses del país. Yo no he mancillado el apellido que he recibido de mis padres y de mis antepasados. Adelante, colega Edwin Donaire. Mire, claro, usted como cateriano, disculpe, señor presidente, a través de su persona, puede y está en su derecho de pensar así. Pero definitivamente ante tanta evidencia, su nombre, así no lo quiera reconocer, está empañado y manchado. Y usted tiene una obligación de limpiarlo. No diga que no, porque así las cosas como estamos viviendo, está manchado. Por intermedio de la presidencia, por favor, colega. Sí, señor presidente, así que cualquier alusión de que tenga usted
tiene un apellido. Efectivamente, cada uno defiende su apellido, pero demuéstrelo, señor presidente, a través de su persona, todas estas evidencias, deseche todas esas evidencias con fundamentos objetivos, concretos, y no hay que echarle la culpa a nuestra memoria. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo rechazo tajantemente las afirmaciones del congresista Donaire, naturalmente. Vamos a continuar con el interrogatorio. Usted, señor Cateriano, refiere que el audio de La Luz Verde se ha sacado de contexto. En ese audio se ha sacado de contexto esa conversación. En ese sentido, diga usted cuál era el contexto de dicha conversación. A mí no me han informado técnicamente si fue interceptación telefónica o grabación. Lo único que recuerdo, porque en algún momento suena el timbre del teléfono, que fue en la oficina, en el despacho del Ministerio de Defensa. Vamos pasando al tema de la señora o señorita Malca Maya Albarracín. Usted tenía conocimientos de las quejas públicas presentadas por varios congresistas en torno a la conducta de dicha coordinadora parlamentaria en las sesiones congresales. Denuncias públicas no han llegado a mi despacho sobre la coordinadora que yo recuerde. Vamos a ir a la primera parte en todo caso. Entonces, esta situación ha sido un tema que ha sido conocido perfectamente en los medios de comunicación. Usted en los medios de comunicación tomó conocimiento que los congresistas se quejaban del maltrato recibido por la señora Malca Maya. Puede haber sido a través de la prensa, pero le repito, a mi despacho en concreto nunca llegó un oficio, una carta, una queja contra la señora. Y yo le voy a pedir que se responda esta pregunta anterior, porque de ahí deriva la siguiente pregunta. En todo caso, vuelvo a preguntar. ¿Usted sí estuvo enterado por medio de la prensa que había quejas de los colegas nacionalistas, congresistas nacionalistas, respecto al maltrato de la señora Malca Maya? Repito, puntualmente no, solo en términos generales. Nunca llegó a mi despacho. No, por medios de prensa me refiero, por medios de prensa. Sí, eventualmente, sí. Ok. Entonces, si los medios de prensa, usted se enteró que los congresistas estaban incómodos por ese maltrato, entonces, ¿cuál fue el motivo para que usted mantuviera en el cargo a la jefa de oficina de coordinación parlamentaria, Malca Maya Albarracín, pese a los cuestionamientos, no de cualquier persona, a los cuestionamientos de un grupo importante de congresistas de la bancada nacionalista? Es un tema de función que venía ya desempeñando el cargo con anterioridad a mi gestión, y en ese contexto, ya en la recta final del gobierno, eventualmente, como surgen críticas, ataques, no tomé una mayor relevancia al tema de esas eventuales comentarios, como usted señala. Justamente esa es la pregunta. ¿Por qué ante una denuncia, digamos, que salían los medios, los colegas se quejaban, los congresistas, respecto a alguien que bueno, era un trabajador, obviamente, que merece respeto, pero o sea, ahí había un maltrato de parte de ella? ¿Por qué no se tomó alguna decisión respecto a la señora Malca Maya? Señor congresista, usted me ha citado por un tema en especial. Sobre ese asunto no he revisado la documentación. En el oficio al cual me ha remitido no menciona nada relacionado a este caso. Menciona el informe, las circunstancias como ministro de Defensa, informe de su moción con relación a los actos inherentes a Nadine Heredia, informe cuál ha sido su relación con la primera dama. Pero yo no tengo antecedentes, como le repito, relacionados a ese tema, señor congresista. Sí, justamente es en temas relacionados
a posible interferencia y usurpación de funciones de la señora Nadine Heredia. En todo caso, este es un tema que estamos investigando. ¿Por qué? Porque la hipótesis es de que la señora Nadine interfería en las acciones de los congresistas a través justamente de esta señora Malcamaya. Entonces, por eso la pregunta, al ver pues que los congresistas se quejan y de parte suya no hay, digamos, una acción a este respecto. Sí, señor presidente, yo nunca recibí de ningún congresista directamente queja alguna. Ningún congresista del Partido Nacionalista me llamó por teléfono, me escribió una carta, me mandó un correo electrónico al respecto. Probablemente porque yo no era del Partido Nacionalista, tal vez esa sea la razón, señor presidente. Lo que pasa es que la señora Malcamaya Albarracín trabajaba directamente, digamos, según nos ha manifestado, con el presidente del Consejo de Ministros. Y por lo tanto, y reportaba al presidente del Consejo de Ministros. O sea, ella nunca le reportó a usted, o sea, ¿no trabajaba para su despacho? Dependía naturalmente del despacho, era la coordinación parlamentaria, y el nexo con Malcamaya era el doctor Manuel Mesones, secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros, naturalmente. Pero a lo que me refiero yo es, usted está haciendo algunas imputaciones. Nunca un congresista del Partido Nacionalista me llamó para decirme ha ocurrido tal cosa o presentó un correo electrónico o una comunicación. A eso me refiero, señor presidente. Okay. Yo, disculpe, no estoy haciendo ninguna imputación. Lo que estamos haciendo acá todos los congresistas es preguntas en base a una investigación que el Congreso nos ha dado y con facultades de comisión investigadora. El colega señor Tapia quiere hacer una pregunta. Sí, presidente. El señor Cateriano ha reconocido que es su voz la que está en ese audio, ¿no? Y hay una frase que es prácticamente de 6 palabras. Nadine me dio luz verde. Quisiera decirle a través de la presidencia que nos diga qué significado tiene para él esta frase de 6 palabras. Nadine me dio luz verde. ¿Qué significa para él esa frase? Presidente, gracias. Para que responda, señor Cateriano. Señor presidente, para reiterar mi respuesta con todo respeto al congresista Tapia, tal como lo he manifestado ante el Ministerio Público, este es un audio adulterado, editado e inaudible. Sí, para que continúe su interrupción. Bueno, dado que la verdad que ha habido pura evasión, presidente, en estas preguntas y sobre todo en las respuestas, yo, presidente, voy a solicitar que el señor Cateriano pase investigado luego de terminar esta sesión, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, colega señor Tapia. De mi parte, la última pregunta, y más que pregunta, es un pedido para que nos brinde los números de las líneas telefónicas que utilizaba durante el periodo en que ejerció el cargo de presidente del Consejo de Ministros y también ministro de Defensa. Dicho esto, ¿algún congresista quiere hacer uso de la palabra? Congresista Edwin Donaire. No, o sea, Gracias, señor presidente. A través de su persona, en toda institución, sea el Ministerio de Defensa, sea el premierato, uno es responsable de todo lo que se haga y deje de hacer. Al menos en el Ministerio de Defensa, donde usted se ha desempeñado, así es. Y si alguien de mi entorno, así sea el último recluta, sale alguna cuestión que tiene que ver con mis funciones como ministro de Defensa en las Fuerzas Armadas, yo tengo que tomar las acciones. Y si como dice nuestro presidente de acá de la comisión, en la cual esta señora que fue
la que a todos los congresistas le faltó el respeto, había interferencia, etcétera, no es, señor presidente, a través de su persona, excusa que pueda decir acá nuestro ex premier que trabajaba, que tenía a su cargo una tercera persona. No. Acá, si había una situación de ese tipo, no es necesario recibir en forma expresa, sea un pedido, una carta, un oficio de un congresista para actuar en una forma espontánea, porque eso está afectando al entorno con el que trabaja. Y en ese sentido, señor presidente, creo que con todo respeto, acá expresar de que yo no recibí ninguna queja de este tipo y que en forma no eludir la responsabilidad, existe un delito que también se llama delito de omisión. Cuando uno ve las faltas, ve estas cuestiones que no son éticas, morales y correctas, y uno no hace nada o se hace el desentendido, sí que asume una responsabilidad. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Donaire, colega Esther Saavedra. Sí, yo creo que hacemos la pregunta de la colega Esther Saavedra para que responda. Adelante, colega. Gracias, presidente. Por intermedio suyo decirle al señor Cateriano, fui yo también afectada, y por la falta de respeto que tenía la señora Maya. Por ese motivo, ¿sabes por qué motivo no envié por intermedio del presidente, señor Cateriano, algún documento a su persona que hemos sea muchas veces maltratada, otros, pero yo no me sentí maltratada porque yo le puse en su lugar a esa señorita? Porque yo sabía que usted todo coordinaba con la señora Heredia y que ella la engreída de la señora Heredia, la señora Malca Maya. Por eso es que yo simplemente actué mediante Víctor Isla a decirle que si no le saca a él como presidente del Congreso o como de la bancada, que eran los que más llegaban al Palacio, le dije, si no le sacas usted, yo voy a interceder. Porque esa señorita ha hecho quería hacer lo que le da la gana con nosotros, pero yo no era ella. Por ese motivo, por intermedio del presidente, le digo que yo por eso es que no envié ningún documento, porque era en vano mandar al tacho ese documento. Y por otro, ya presidente. Sí, que termine la pregunta, por favor. Y para terminar, presidente, por estas actitudes con el debido respeto a todos acá presentes, y respeto muchísimo a todos, porque a mí me enseñaron a respetar, en mi pueblo, en mi escuelita de mi barrio, me han enseñado a respetar, el respeto se lo gana, no se lo compra. Yo lo respeto a todos. Por estas actitudes, mi querido presidente de la comisión, pido a usted que no nos quite autoridad delante de los invitados, porque los invitados vienen con un aire de querer faltarnos respeto a nosotros. Y yo hace un momento yo no le falté respeto a nadie, simplemente yo ya sabía, porque acá vienen cada uno, presidente, a esquivar las preguntas y a querer burlarse de nosotros que somos elegidos por el pueblo. Si hemos ganado el cariño de nuestro pueblo. Entonces, presidente, yo le pido eso y que las autoridades, los invitados que vengan a decirnos y a ayudarnos con las preguntas, las respuestas, que nos vengan a ayudar a nosotros, porque nosotros, el pueblo está pendiente hacia nosotros, nuestro trabajo. Eso es lo único que pido, presidente, y el respeto siempre lo voy a tener a todos, sin mirar la cara y condiciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega Esther Saavedra. Para que conteste, señor Pedro Cateriano. Sí, bueno, yo naturalmente, señor presidente, le tengo respeto a todos los congresistas porque también he sido congresista. Yo quisiera saber a qué año se refiere usted en que supuestamente habrían ocurrido... Por intermedio de la presidencia, por favor. Señor Cateriano, cuando fue el señor Juan Jiménez Mayor como premier fue el atropello. Porque los teléfonos venían de parte de la señora Malca a cada congresista para decirnos si vamos a votar a favor o en contra. Y era la única, Esther Saavedra, que no recibió el teléfono. Le dije, quítate con el teléfono, le decía. De ahí empezó a querer faltarnos el respeto a nosotros, y donde que ahí yo, y gracias a la vicepresidenta Marisol Espinosa, que ella hemos asumido hacer un documento. Entonces, cuando ya usted ingresa, salió Juan Jiménez, ingresa como premier, usted, señor premier, por intermedio del presidente, a ella le sacan del Congreso de acá, de los plenos, y lo llevan allá, y desde allá intercedía ella. Entonces,
ahí yo hubiese querido, tanto el presidente de la República como usted, nos defiendan como nos se han defendido. Eso fue en el 2013, 2014. No lo voy a decir, porque desde el 2011, cuando asumió la señorita por intermedio del presidente, ella ya se creía presidente de la República porque le han dado demasiada confianza. Pero conmigo topó con su arma de su zapato la señorita, porque yo no permite esas cosas. Gracias, presidente. Señor presidente, para que responda, señor Pedro. El 2011 yo no formaba parte del gobierno. El 2012, 2013 y 2014 yo era ministro de Defensa y no tenía ninguna relación con la señora Malcamaya. Es decir, usted se está refiriendo a hechos aparentemente anteriores al momento en que yo asumí la presidencia del Consejo de Ministros. El año 2012, repito, yo no tenía ningún nexo como ministro de Defensa. El 2013 tampoco, el 2014 tampoco. Yo recién asumo en abril del 2015 la presidencia del Consejo de Ministros, razón por la cual esos hechos lamentablemente no los conocí, no los manejé en su momento. Colega Esther Saavedra, para que repregunte. Señor Cateriano, no lo estoy diciendo que usted asumió el 2011. Quiero ser clara. Desde que hemos ingresado, la señorita ya estaba enviada, su preferida, de Nadine Heredia. Pero usted, cuando asumió, hemos esperado, que mucho se ha publicado en la prensa, que usted le seguía. Lo que a nosotros nos molestó por intermedio del presidente es que le seguían manteniendo. Le sacaron de acá del Congreso de que venga a los plenos, pero lo llevaron allá y desde allá seguía el atropello hacia los congresistas. A mí ya no, porque yo tenía que poner un pare de eso. Eso es lo que le estoy diciendo. Yo no lo estoy. Hemos esperado nosotros, como usted, como presidente de primer ministro, se empalpe de este tema y que a esa señorita le hubiesen puesto un pare y lo hubiesen sacado. Bueno, pero no ha sido así, pero ya pasó las cosas, presidente. Gracias. Gracias, colega Esther Saavedra. Pide la palabra el congresista Roberto Vieira. Gracias, presidente. Señor Cateriano, buenas tardes. Señor Cateriano, efectivamente usted fue ministro de Defensa en el año 2012, 2013 y 2014, donde se sucedió un hecho que en estos momentos se tiene que investigar. El denominado barco Simón Bolívar, el barco pesquero que compró el presidente Hugo Chávez y que estuvo en el Perú por un tema de reparación y tenía una deuda grande, tanto así que la SUNAT lo expropió en el año 2013 y mediante resolución, ¿no?, y respetando todo el código tributario y aduanero, lo donó a la Marina de Guerra del Perú cuando usted era ministro de Defensa. Por muy buenas fuentes, la pareja el expresidente Ollanta-Humala y su esposa Nadine Heredia estuvieron en el Ecuador. Colega Roberto, discúlpeme por favor. Sí. El tema que hoy día ha sido citado es la sesión en lo que tenemos facultades de comisión investigadora y estamos investigando. Este tema usted lo ha denunciado. Por tanto, este tema nosotros vamos a comenzar las indagaciones con el pedido de documentos que nos pidió y en su momento citaremos a los responsables, pero este tema no es materia de esta investigación, colega. De acuerdo, presidente. Entonces lo dejamos pendiente, señor Cateriano. Y gracias por la comprensión. Una última pregunta, señor Cateriano, y con eso terminamos. Usted ha referido que la foto en la que se aprecia a la ex primera dama con los altos mandos militares el día que se emitió el fallo de La Haya fue cuando ella llegó al final de ese evento, ¿no?, ya prácticamente cuando había terminado, y que se sacó de contexto. Yo le pregunto, ¿alguna otra esposa de algún embajador, de algún ministro o de algún alto mando militar estuvo también en esa reunión? Como le repito, habían tres ambientes, ¿no?, en el Salón Dorado, donde había una gran cantidad de personas, en el Sevillano, en la Sala Grau y en Quiñones. No tengo la relación de asistentes ya del resto. Sí sé que asistieron también señores congresistas de la República al evento. Sí, la pregunta es si en todo caso la señora Nadine, obviamente ella como primera dama y esposa del expresidente, sí, estuvieron algunas
esposas de algunos embajadores, altos mandos militares. No tengo los nombres, no lo sé, congresista. Presidente, una interrupción. Sí, adelante, congresista. Presidente, había entendido bien su sugerencia, pero me llama la atención porque parte de mi denuncia es esa, que cuando el barco ya estaba en propiedad, ya había pasado a propiedad peruana y donado a la Marina de Guerra cuando el señor era ministro de Defensa, paralelamente se da la reunión en Ecuador donde va el señor Humala con su esposa Nadine Heredia, se reúnen con Maduro y por muy buenas fuentes presionan para que devuelvan el barco. Ese barco al final se ha ido del Perú, a pesar de que es peruano, y el señor estaba como ministro de Defensa. Entonces realmente no entiendo si es que no se le puede hacer la pregunta o no. Le voy a contestar. Cuando hablamos de la presencia de la señora Nadine Heredia, es porque estamos investigando posibles interferencias o usurpación de funciones. En la denuncia que usted realizó inicialmente, y hasta donde llegaba, usted no mencionó en ningún momento que la señora Nadine Heredia habría estado en esa reunión. Usted dijo siempre, pero en todo caso, yo dejo a su criterio para que haga la pregunta correspondiente. Gracias, presidente, por darme la oportunidad. Señor Cateriano, como venía diciendo, es verdad, usted fue ministro de Defensa en los periodos 2012, 2013, 2014. Se da que en ese periodo el barco Simón Bolívar, de cerca de 30.000 toneladas de pesca procesada congelada, que costó 40 y pico de millones, que lo compró Hugo Chávez y que lo manejaba en sociedad con Cuba, estuvo en las instalaciones del CIMA por una reparación. Esa reparación llevó a una cuantía que los venezolanos no honraron al 100%. Quedó una deuda pendiente, en otras palabras, dejaron el barco abandonado. Luego de un tiempo prudente, la SUNAT, basado en el Código Tributario, en la Ley General de Aduanas, notifica al armador, en este caso al ALBA, para que en un plazo no mayor de 5 días pague su deuda, cosa que no lo hicieron, y el barco fue expropiado, ¿no? O sea, se nacionalizó peruano porque obviamente queda incautado y se dona a la Marina de Guerra del Perú cuando usted era ministro de Defensa. Pero paralelamente sabíamos que en ese periodo se reunió el presidente Humala, estaba con su esposa y con Maduro en el Ecuador. Y de la noche a la mañana nos hemos enterado que el barco ha salido del Perú y está en Venezuela. Entonces la pregunta es, ¿hubo alguna consulta hacia su persona de parte de la pareja presidencial para solucionar el problema del barco pesquero que ya tenía bandera peruana, había sido donado para la Marina de Guerra del Perú, para ser devuelto al gobierno de Venezuela? Para que responda, señor Cateriano. No, y la primera dama, hasta donde yo estoy informado, nunca coordinó con quien habla, y habría que preguntarle si lo hizo con el comandante general de la Marina. No, y no tengo información al respecto. Lo que sí sabía es que había una deuda tributaria, pero el tema que usted está señalando de que la pareja presidencial intervino, no tengo conocimiento. Habiendo terminado el rol de preguntas, agradecemos la presencia del señor Pedro Cateriano Bellido. Suspendemos brevemente la sesión para que pueda retirarse cuando usted lo crea conveniente.